batido récord, hora y 40 y todavía nos quedan 10-15 minutos y vamos a tener el gran privilegio de poder tener con nosotros a doña Laura Esquivel, que es coordinadora de Desarrollo Socioeconómico de la Municipalidad de la Unión, en 10 minutitos. Gracias por aguantar esta sesión, ustedes, vosotras y vosotros, grandes empresarias y empresarios. Nos queda la parte 3. La parte 3, que es que la gente regrese, que la gente vuelva a nuestra empresa. Porque ahora que lo hemos hecho nosotras mismas y nosotros mismos, ahora que sabemos el por qué tenemos que digitalizarnos, por qué lo tenemos que hacer nosotras y nosotros, por qué tenemos que ser pequeñitos. No. Más pequeñitos para ser gigantes. Ahora que nos han encontrado, comprado, que vuelvan. Porque si nuestra empresa es un coladero, como decíamos al inicio, si nuestra empresa tan pronto entran, salen, ¿cómo vamos a crecer? Aquí no hay nada, aquí no hay agua. Aquí sí. Tienes que tapar los agujeritos para hacer esto. Exactamente esta empresa. ¿Y cómo podemos ser esta empresa que cuando la gente llega se queda? No tiene ninguna ganas de irse. Se queda y refiere a otros. Vente aquí, que se está muy bien, ¿Cómo podemos hacer para que la gente se quede? Excediendo la expectativa. Y igualmente lo vamos a ver de manera que vamos a apoyarnos científicamente. Vamos a empezar a 75 años. Nos remontamos de nuevo. Volvemos al siglo pasado, mediados de siglo, después de la tercera revolución industrial. Theodore Levitt, considerado el padre de la mercadotecnia moderna, dijo: la gente no quiere un taladro, la gente lo que quiere es un agujero en la pared. O en otras palabras, a la gente le importa muy poco nuestros productos mientras cubramos la necesidad primaria. Eso hace 75 años. Ojo. Volvemos a esta frase que se ha convertido en épica. La gente no quiere un taladro, la gente quiere un agujero en la pared. La gente quiere que su empresa le cubra la necesidad primaria, lo que busca, lo inmediato. De nuevo, hace 75 años. Hace 5 años, Ryan B., un compañero suyo de la Universidad de Harvard, dijo: wait one second, Theodore. wait a little bit. Ya no es suficiente con que usted cubra la necesidad primaria. No, tiene que ir más allá. Dice Ryan B., catedrático de mercadotecnia de la Universidad de Harvard: la gente ahora ya no solamente se conforma con un agujerito. No. La gente quiere también una experiencia que supere sus expectativas. La gente ya no se conforma con que usted cubre la necesidad primaria. Ya no es suficiente. Ahora tiene que cubrir la necesidad secundaria. Sus emociones, sus sentimientos. Hacerle sentir bien, importante, bien atendido. ¿Cómo pueden hacerlo? Ejemplo. Hola, ¿qué tal? Sí, sombreros vaqueros, sí, para servirle. Quiero un sombrero naranja. Me ha sonado el teléfono sin querer. Quiero un sombrero naranja. Naranja no tengo. No tengo un sombrero naranja. No, pero, aguárdeme un instante. Hola, ¿qué tal? ¿Usted tiene un sombrero vaquero naranja? Tiene. Vale, muy bien, guárdemelo. ¿Me guarda uno? Fantástico. Muy bien. Sí, pues sí, que yo lo tengo, como le he comentado, yo no tengo, pero sé dónde lo puedo encontrar. Y le voy a dar la dirección. Sí, mire, anota, le estoy guardando uno, le guardan uno. Muy bien. Un saludo para servirle. Muchas gracias. Cuando usted cubre la necesidad secundaria, la gente no va a buscar más allá que usted, porque le está excediendo su expectativa, que según Ryan B. es lo necesario para que el cliente se quede, para que usted deje de ser un coladero y pase a ser esto. Como voy a referir a otra empresa. No se preocupe, la próxima vez que el cliente quiera algo relacionado con un sombrero, le va a llamar a usted. Y no solamente eso, sino que le va a referir a 20 personas, porque su experiencia ha sido increíble. Le ha satisfecho la necesidad secundaria. Ryan B. nos lo dijo, hizo un estudio empírico también. Lo demostró. No se quedó con su opinión. Él se fue a la mejor universidad del mundo, al mejor hotel del mundo, ya no sé ni dónde estoy. El mejor hotel del mundo, que bien podría estar en Costa Rica, ¿verdad? Porque mira que hay, no es comparable, qué maravilla, ¿no? Las playas de Golfito, los Chespiritos, ¿verdad? Yendo de la región Brunque a San José, qué maravilla de país. Pero está en la India. Está en la India, se llama Oberoi, el Hotel Oberoi. Y este hotel, durante 6 años consecutivos, ha sido seleccionado como el mejor hotel del mundo por una revista estadounidense. Y
Dr. View fue allá fascinado. Dijo, ¿cómo puede ser que una empresa continúe excediendo la expectativa de lo mejor? ¿Cómo usted va a un hotel esperando lo mejor y excede su expectativa? ¿Qué hay más allá de lo mejor? No hay. ¿Cómo puede ser que esto lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y se fue allá y se hospedó. Una noche, al llegar a la habitación, se encontró al Dr. View con lo siguiente. Una carta que decía: estimado profesor View, buenas tardes. Gracias por habernos escogido para su estancia. Me he dado cuenta de que usted tenía en la habitación muchos cables rodeados por la mesa. Me he tomado la molestia de comprar un pequeñito cable para atarlos y que quedieran bien ordenados. Esperando de que pase una feliz estancia en el Hotel Oberoi. Feliz tarde. No se lo esperaba. El Hotel Oberoi excedía la expectativa de sus clientes, cubriendo la necesidad secundaria, haciéndoles sentir importantes, conectando con sus emociones, sus sentimientos, haciéndoles sentir importantes, no uno más. Cada persona que limpia la habitación del Hotel Oberoi se le asignan unas rupias, la moneda local, que pueden usar de la manera que quieran para sorprender a los huéspedes, a los clientes, y también pueden escribir una nota personalizada. Así es como el Hotel Oberoi es el mejor hotel del mundo durante 6 años consecutivos. ¿Por qué? Porque no se limita a cubrir la necesidad primaria, no le da lo que la gente espera, le da más. Excede su expectativa. Y esto lo hemos de hacer, amigas empresarias y amigos empresarios, durante el proceso de compra y después. Lo que hemos estado viendo ahora es durante el proceso de compra, pero después también lo hemos de hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muy bien. Cuando ustedes acaban de hacer la página web, ustedes tienen que ir al gestor de clientes de Colao, en donde van a ver la sección que pone contactos. En contactos ustedes tienen que añadir la información que ustedes han adquirido durante la conversación con el cliente. Y aquí vamos a poner que nuestro cliente, por ejemplo, se llama José García y el email es jose@gmail.com y el teléfono es este, por ejemplo. Y el motivo por el que tenemos que gestionar a nuestros clientes es porque tenemos que exceder su expectativa después del proceso de compra. Y vamos a anotar aquí toda la información que podamos de nuestra interacción con nuestro cliente. A José le encantan los sombreros vaqueros y a su padre y 3 hermanos. Compró un sombrero para el cumple de su padre de 3 colores, por ejemplo, me lo invento. Y vamos a poner una tarea para que el año que viene, un mes antes, podamos felicitar al padre de José. Así que pondremos felicitar al padre de José. Y en notas pondremos: el año pasado compró un sombrero de 3 colores. Le podemos felicitar y ofrecer uno de 5 colores. La fecha la vamos a poner la fecha para el año que viene y vamos a ponerla para un mes antes. Vamos a ponerla para el 6 de mayo, por ejemplo, para que nos dé tiempo. Y aquí en las tareas, vamos a ver, en la sección de tareas, vamos a poder ver las tareas que todavía no hemos completado para que las podamos completar. Aquí vemos felicitar al padre de José y cuando lo hayamos hecho simplemente vamos a darle a completar. Así podemos exceder la expectativa de nuestro cliente. Amigas empresarias y amigos empresarios, digitalizarse y crear su página web le va a permitir llegar mucho más allá de su zona, de su región. Le va a romper la barrera del tiempo y la barrera geográfica, le van a comprar 24 horas desde todo el mundo. Las reglas, sin embargo, es hacerlo usted misma y usted mismo, hacerse pequeño y pequeño, solamente así va a poder aparecer en Google y solamente así le van a comprar, beneficio doble, y exceder la expectativa de su cliente para que vuelvan y para que les refieran. Ha sido un privilegio estar aquí en directo. Ahora vamos a dar paso a doña Laura Esquivel, coordinadora de desarrollo socioeconómico de la Municipalidad de la Unión, quien va a concluir el evento de hoy. Ha sido un enorme privilegio haber podido estar aquí. Un agradecimiento de nuevo, obviamente, al MEIC, a la OEA. Es un plan de digitalización liderado por el MEIC y de la OEA, en el cual hoy han estado liderando la Municipalidad de Barba a través del señor alcalde, don Jorge Acuña Prado, la Municipalidad, el Cantón de Palmares, en la persona de la señora alcaldesa, Caterín Ramírez,
Hemos contado con la experta también presencia de don Enrique Gamboa Castro, catedrático de Mercadotecnia de la Universidad Nacional de Costa Rica. También se ha unido también la Municipalidad de Pérez Celedón, a quien les mandamos un fuerte abrazo también. Y vamos ahorita a contar con la presencia de doña Laura Esquivel, quien va a concluir el evento actual de Coordinador de Desarrollo Socioeconómico de la Municipalidad de la Unión. Doña Laura Esquivel, muy buenas tardes, noches ya, ¿verdad? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias a todas las personas microempresarias por participar en esta sesión de capacitación, por acompañarnos durante todo este tiempo. Les cuento que en la Municipalidad de la Unión hemos estado trabajando en un plan de reactivación económica y consideramos que esta iniciativa, impulsada por el MEIC, la OEA y COLAU, es una excelente oportunidad para las personas microempresarias para contar con herramientas que les permitan reinventarse y que les permitan también consolidarse en el mercado. Y solamente queremos motivarles a continuar conectándose con nosotros, continuar participando en este plan de digitalización para personas microempresarias, porque sabemos que es una comunidad muy valiosa y el reto queda del lado de ustedes para poner en práctica todo lo aprendido. Recuerden que entre más días pasen y que ustedes tarden más en reactivarse, en incorporar todos estos conocimientos, les va a retrasar un poco este crecimiento que ustedes van a tener como microempresarios. Entonces el momento ya es ahora. Ustedes tienen que empezar a hacer esos pequeños cambios y van a ver grandes resultados. Muchos éxitos y buenas noches. Muchas gracias.